Mexicanos y mexicanas, una crisis migratoria se está viviendo aquí en México. Así es, millones de estadounidenses se están viniendo, pero hacia acá, hacia México. ¿Por qué? Por la crisis que está viviendo Estados Unidos. Ya no pueden sobrevivir más en Estados Unidos. Ahora sí que el sueño americano se terminó. Ahora se convirtió en el sueño mexicano. No nada más estadounidenses, argentinos, de todos lados del mundo. Pero por esta cuestión, Estados Unidos es el país que tiene más personas en el extranjero, sobre todo colocados aquí en México, pero por la situación económica y crisis económica que vive Estados Unidos. Vean nada más. Dice, le subieron la renta. Actualmente 1.6 millones de estadounidenses viven en México. Imagínense, 1.6 millones de estadounidenses. Y la Ciudad de México es el quinto destino clasificado para nómadas digitales a nivel mundial. Y como titulan aquí en el Financiero, gringos invaden México. Migración a Estados Unidos rompe récords tras el COVID. Y esto obviamente empezó tras el COVID-19, que fue todo un desastre en cuestión ahora sí que, pues de migración y sobre todo por el turismo. Y que hicieron muchos estadounidenses que tenían trabajos remotos, pues aprovecharon esta cuestión y se vinieron y se mudaron para México, sobre todo la Ciudad de México. Obviamente todo el país, pero la Ciudad de México es la que se vio este incremento abismal. Dice, los migrantes estadounidenses aumentaron el 85% tras la pandemia del COVID-19. Su destino favorito, la Ciudad de México. Y pues, ¿qué tiene esto de relevancia? Pues es que, a comparación de los países de Latinoamérica, México es el que tiene más estadounidenses por esta cuestión. Dice, desde la pandemia se triplicó el número de nómadas digitales en México. Bueno, nómadas digitales es una palabra como buena en este sentido para no decirles migrantes a estos estadounidenses. Y les dice nómadas digitales porque ellos pueden trabajar en cualquier parte donde tengan internet, donde sus trabajos no requieran ser en una oficina. Bueno, reveló análisis de la firma Restart. México es el país de Latinoamérica con más migrantes estadounidenses y el segundo del continente, solo detrás de Estados Unidos, reveló este lunes un análisis de la firma Restart, especializada en proveer tecnología de computación. Bueno, vamos a ver aquí, Carlos Eduardo Espina, por qué es esta cuestión de la que se vienen millones de estadounidenses aquí en México. Y esto es lo importante. Esta es la clave por esta crisis migratoria que viven los estadounidenses. Bueno, que nosotros aquí lo estamos recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se están viniendo? Pues porque todo está encarecido allá. Imagínense antes cuál era la norma. Pues que los latinos, los mexicanos iban a Estados Unidos a buscar el sueño americano, donde podían conseguir casas, donde podían conseguir dinero y apartamentos, pues tener una vida digna, en pocas palabras. Y ahora esto ya no es posible allá en Estados Unidos. Vean nada más el tipo de, ahora sí que los costos de vida que tienen allá en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Carlos Eduardo Espina en TikTok y revelar cuáles son las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos. Estas son las 10 ciudades más caras para vivir en Estados Unidos. Específicamente las ciudades donde las personas pagan más en promedio por mes para rentar un apartamento de un cuarto. Así que si quieren vivir en una de estas 10 ciudades, prepárense para pagar mucho dinero. En el 10º lugar comenzamos con la ciudad de Santa Ana, California, donde en promedio las personas pagan $2,070 para rentar un apartamento de una recámara. En el 9º lugar tenemos a la ciudad de Oakland, California, con un promedio de $2,200. En el 8º lugar tenemos a la ciudad de Los Ángeles, California, la segunda ciudad más grande del país y donde la gente paga un promedio de $2,400 en renta. En el 7º lugar tenemos a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., donde se paga un promedio de $2,410.
En el sexto lugar tenemos a la ciudad de San Diego, California, que se encuentra cerca de la frontera con México y donde la gente paga un promedio de $2,430 en renta. En el quinto lugar tenemos a una de las ciudades con más latinos en todo Estados Unidos, Miami, Florida, donde se paga un promedio de $2,500 en renta. En el cuarto lugar tenemos a la ciudad fría pero hermosa de Boston, Massachusetts, donde se paga un promedio de $2,600. En el tercer lugar tenemos otra ciudad de California, esta vez San José, donde se paga un promedio de $2,710 en renta. En el segundo lugar tenemos una última ciudad de California, la famosa ciudad de San Francisco, donde se paga un promedio de $3,100 en renta. Y en el primer lugar, como era de esperarse, tenemos a la ciudad más grande de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, donde la gente paga un promedio de $3,780 por mes para rentar un apartamento de una recámara. Una auténtica barbaridad. Pero bueno, mi gente, déjenme saber qué les parece esta lista y les pregunto, ¿vivirían en una de estas ciudades? ¿O creen que estos precios son muy elevados por lo cual prefieren vivir en otra ciudad? Déjenme saber y difundan para que... Pues ya lo escucharon muy bien, mexicanos y mexicanas, estos megaprecios en Estados Unidos, bárbaros. Y por esta cuestión, ¿qué dicen los estadounidenses? ¿Qué dicen los gringos? No, pues mejor me voy a vivir a México, donde las rentas son más baratas. Imagínense estas ciudades fronterizas, sobre todo las que están cerca de México. En el caso de California, pues ahí se van a Tijuana, porque les decía, no solamente es la Ciudad de México. Ciudad de México es la favorita, pero esto ocurre en todo el país. Esto ocurre en todo el país de México. Home office y extranjeros traen boom en la renta de casas en México. En la ciudad, la oferta de departamentos, escuchen muy bien, es de 7.4 veces mayor que la de casas. Y se le llega a extranjeros a la Ciudad de México, conocidos como nómadas digitales, que les digo esta palabrita nomás para que no se escuche mal, que son migrantes, así como la prevalencia de home office o esquemas flexibles de trabajo han disparado hasta un 40% anual de los precios de las rentas al cierre del 2022 en colonias como La Condesa, Roma y Juárez, lo que ha ocasionado una distorsión en el mercado y más desplazamientos de habitantes originales hacia otras entidades, reconocieron expertos inmobiliarios. Y por esta cuestión, mexicanos y mexicanas, además de que pues hay este boom, pues ¿qué es lo que pasa? Pues se encarece todo, se encarecen estas viviendas en México. Y no sé, los que viven allá en la Ciudad de México no me podrán mentir por esta cuestión de que en vez de que antes costara la venta de un departamento, poniendo un ejemplo, que costara 500,000 pesos, ahora ya cuesta 1,000,000 o 1,500,000. Porque pues obviamente se encarecen por estos gringos que se vienen para acá. Dice la Ciudad de México, la más cara de Latinoamérica. Y esto acaba de salir hace unos pocos días, mi gente. Por esta cuestión, México ya es la ciudad, bueno, la Ciudad de México, hablando específicamente, la Ciudad de México es la ciudad más cara de Latinoamérica y es una de las más caras del mundo. Vean nada más la escalada que tuvo por esta cuestión por la que estamos hablando, por esta crisis migratoria de muchos estadounidenses que se vienen porque pues acá tienen más oportunidad, acá les alcanza más la vida que en Estados Unidos, por lo que acabamos de ver, sobre todo por la renta. Las rentas en Estados Unidos y el precio de las viviendas. Que dice, hace 2 años la Ciudad de México ocupaba, escuchen muy bien, el puesto 76 entre las ciudades más caras en la encuesta mundial de costo de vida de Economics. En la de Economist. ¿Y qué pasa este año? ¿Qué pasa este 2024? Obviamente cerrando con datos del 2023. Bueno, pues nada más y nada menos que de ocupar el puesto 76 a nivel mundial, ahora está en el puesto 16. Imagínense, subió bastante el puesto de la Ciudad de México, más caro que Milán, Múnich y Washington, D.C. Imagínense, más caro que
una de las ciudades de Berlín y pues que la mismísima capital de Estados Unidos. Vean nada más. Las más caras. Aquí está esta lista. Las ciudades más caras. En número 1 está Ciudad de México. Y luego le sigue la ciudad de Querétaro. Estamos hablando de América Latina. Y luego le sigue Montevideo, San José y Lima. Y de las ciudades más baratas, pues en número 18 está Buenos Aires, Argentina, Asunción, Managua, Panamá City, la ciudad de Panamá y Caracas. Pero fíjense nada más, por esta cuestión por la que estamos hablando, por este tema, la Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades más caras del mundo, en el puesto número 16 y la más cara en América Latina. Y aquí vi un comentario de una persona, este lo traduje, obviamente, que también aparte de las oportunidades que ellos ven, ¿por qué otra cuestión se vienen a México? Dice, bueno, los países son cada vez más desarrollados, obviamente hablando y haciendo referencia de México, y por tanto, más atractivos para los extranjeros y los inversores, junto con la riqueza y la calidad de la construcción de las naciones. El aumento conduce a un aumento de los costos de vida debido a que la vida mejora, según esta persona. La mejora de la vida a menudo conduce a costos más altos. Bueno, yo aquí sí no coincido, pero sí hace una cuestión de que pues se están desarrollando más estas ciudades y estos países, y sí, México se está desarrollando a una velocidad bastante alta y pues está creciendo económicamente gracias a la cuarta transformación y gracias a todo lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente pues está encareciendo la vida. Yo no estoy de acuerdo que el encarecimiento de la vida tenga una correlación con la mejora de vida. Ahí sí yo sí estoy desacuerdo con esta cuestión. Vean, México fue el destino más popular en el 2021 para los ciudadanos estadounidenses que se mudaron al extranjero. Y aquí se ve esta gráfica ¿para dónde se fueron los estadounidenses en el 2021? Bueno, para México se vinieron 16,000 estadounidenses y luego le siguió el Reino Unido con 14,000, luego 11,000 para Canadá, 7,000 Australia, 7,000 España, 6,000 Alemania, 6,000 Francia, 4,000 Irlanda, 4,000 Corea del Sur y así sucesivamente. Italia, Israel, Japón, Portugal y Nueva Zelanda. Pero sí el destino, desde que empezó el COVID, pues ha traído a muchos estadounidenses por esta cuestión y sobre todo por la crisis económica. Esta combinación de la pandemia y la crisis económica, pues ya no les alcanzó la vida a los estadounidenses ahí en Estados Unidos. ¿Qué siguen diciendo aquí las notas? Los estadounidenses están acudiendo en masa a la Ciudad de México, donde el alquiler, escuchen muy bien, el alquiler es más barato y la vida es más relajada. Para los locales es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque se ha estado encareciendo todo. La vivienda, los servicios, la comida, etcétera, etcétera. Porque saben que los gringos en esta cuestión pues traen los dólares y pues obviamente suben los precios. Y como les decía, no solamente pasa en la Ciudad de México, pasa sobre todo en las ciudades fronterizas, como vimos ahorita en el video. ¿Qué pasa con estas ciudades de California? Pues están súper caras las rentas, de hasta $2,000 el mes. ¿Y qué pasa si viven en ciudades ahora sí que fronterizas como la de Tijuana o como en Chihuahua con Ciudad Juárez? ¿Qué pasa, por ejemplo, las personas del Paso, Texas? Pues imagínense qué hacen. Pues bueno, la renta, esta ciudad no salió, pero ¿qué podrían hacer? Bueno, nos vamos a Ciudad Juárez, donde los precios son más baratos. En vez de estar pagando $1,500, me voy a Ciudad Juárez. Y en el caso de como lo que vimos en California, en vez de estar pagando de $2,000 hasta $2,500,
dólares, pues se van a Tijuana. Vivir aquí me permite ahorrar. Muchos estadounidenses optan por vivir en México. Los habitantes de San Diego se están mudando a Tijuana para hacer rendir su dinero. Algunos tienen la esperanza de ahorrar para el enganche de casas que en el lado norte de la frontera son inalcanzables. Y aquí se ve esta señorita estadounidense que dice: Jody Seeley renta una casa de 2 pisos y 2 recámaras por $700 mensuales en Tijuana. En vez de estarse gastando en San Diego $2,000, $2,500, se está gastando $700 mensuales en Tijuana. Un costo de vida bajo que le brinda un colchón económico significativo. Pues así esta cuestión, mexicanos y mexicanas, por la que vivimos ahora sí, en pocas palabras, como dice Carlos, nuevamente Carlos Eduardo Espina, TikTok, síganlo, es uno de los TikTokers que sigo por esta cuestión, que dice: ya no es el sueño americano, ahora es el sueño mexicano. Ya no es el sueño americano, ahora es el sueño mexicano. Eso es lo que dice una señora estadounidense que está llamando mucho la atención luego de contar su historia de cómo se mudó de Estados Unidos a México para buscar una mejor vida. Se trata de Adalia Aborizade, quien por más de 20 años fue una maestra en las escuelas públicas del estado de Texas. Y aunque a ella le encantaba ser una maestra en escuelas públicas, se dio cuenta que con el salario que ella ganaba y el costo de vida en Estados Unidos era casi imposible vivir cómodamente. Por lo cual en el 2017 comenzó a explorar la posibilidad de irse de los Estados Unidos. Y tras investigar bastante, en el 2020 decidió mudarse a México. Y aunque en ese momento muchas personas la criticaron diciendo que estaba haciendo una locura, más de 3 años después, ahora dice que es la mejor decisión que tomó en su vida. Y es que ahora en México vive mucho mejor de cómo vivía en Estados Unidos. Ya que aunque no gana tanto como ganaba en Estados Unidos, el costo de vida es mucho más bajo. Por lo cual no solo ha podido ahorrar más dinero estando en México, sino que también puede disfrutar más la vida, ya que tiene más tiempo libre, menos estrés y a la vez considera que la vida social y cultural en México es superior. Por lo cual Adalia dice que no se arrepienta para nada el haberse mudado a México e incluso invita a que más personas hagan lo mismo, ya que considera que México es un hermoso país lleno de muchas oportunidades y con una gran calidad de vida. Y pues bueno, aunque la historia de Adalia ha generado mucha atención, la realidad es que su historia es solamente una de miles y miles que hemos visto recientemente, ya que en los últimos 3 años la población de estadounidenses viviendo en México ha aumentado drásticamente. Y según varias cifras, ya son cerca de 2 millones de estadounidenses viviendo en México. La gran mayoría de ellos siendo personas como Adalia en búsqueda del llamado sueño mexicano, lo cual indica sin duda que los tiempos están cambiando. Pero así es, mexicanos y mexicanas, y como pueden ver aquí dice, de 48 años de edad, americana, bueno, estadounidense, que renunció a sus, porque era maestra, ahora vive en México con un salario de $38,000 anuales y trabaja 15 horas a la semana. Imagínense, 15 horas a la semana con ese sueldo. Y es de los sueldos, ahora sí que se podría decir, de los poquitos bajitos de Estados Unidos al año. Pues casi, más o menos son como 20,000, entre 20 y 25,000 el mínimo por año de los más bajos. Y aquí está un poquito más arriba, pero pues imagínense, ya con eso ya tienen una vida todavía más digna que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí está carísimo todo. Ya lo vimos con los precios de las rentas. Y pues imagínense los precios de las casas. Y como el caso que vimos aquí anteriormente, pues esta señorita pues se vino, en vez de estar pagando renta en San Diego, paga su renta de $700 en Tijuana y pues se ahorra un dinero para comprarse una casa
pues ya sea en Tijuana, porque en San Diego obviamente no le va a alcanzar. Y para eso pues le sobra para, ahora sí que, pues poder vivir. Pero sí, esta situación, mexicanos y mexicanas, ahora sí que el sueño americano ya murió y ahora es el sueño mexicano. Espero que les haya gustado esta información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.